Ahora vamos a hacer un fondant de chocolate. ¿Qué es un fondant de chocolate? Es una preparación muy húmeda que tiene el chocolate como elemento de sabor y de color, que es muy simple de hacer y además es un postre sin tac. Entonces lo podemos utilizar como una torta para el té o lo podemos usar como un postre. Y todo el conjunto que hagamos va a ser sin tac. Como saben, los productos Chango son libres de gluten, así que podemos trabajar perfectamente con ellos. ¿Qué es lo que voy a hacer en principio? Tengo que hacer un batido de huevos y azúcar, igual que si fuesen a hacer un bizcochuelo o un pionono. Entonces, colocamos huevos en la máquina y azúcar. Y todo esto lo vamos a poner a batir. Como siempre, a mí me gusta cuando hay preparaciones de chocolate ponerle un poquito de sal fina en el interior y también una cucharada de esencia de vainilla que le viene muy bien. Esto lo vamos a poner a batir hasta que llegue a punto letra. Cuando tenemos ya el batido de huevos listo, vamos a mezclar el chocolate. Yo voy a usar chocolate cobertura, semi amargo, podría ser amargo también o con leche, pero siempre algún chocolate de color. Y manteca fundida, que podemos fundir las dos cosas juntas. Yo en este caso, para que lo entiendan mejor, lo hago de esta manera. Mezclamos el chocolate y la manteca y los vamos a unir bien antes de incorporarle el batido de huevos. Acá. Ahí. Si no consiguen el chocolate cobertura, pueden usar el chocolate que consigan agregándole un chorrito de leche para fundirlo. Todo esto lo unimos con batidor, que nos va a ser más fácil. Ahí. Y de esta manera. Entonces voy a tener el batido de huevos, la mezcla de chocolate y me faltan los ingredientes secos, en este caso almidón de maíz. Saben que trabajamos siempre con el almidón de maíz de Productos Chango, que nos da muy buenos resultados. Y en este caso de hacer una torta de chocolate casi sin harina, con el uso del almidón podemos transformarla en una torta de chocolate apto para celíacos súper rica. El almidón, como en todos estos batidos, es necesario que esté súper tamizado para entonces poder tenerlo ahí bien suelto para que se incorpore muy bien a la preparación. Acá, listo. Y entonces voy a integrar. Huevos. Acá. Y miren cómo queda el batido, ¿no? Súper esponjoso, muy pálido. Y eso es lo que necesitamos. De esta manera. Bajamos todo el batido al bol y comenzamos a integrar. Cuando estamos ahí a mitad de integrar, vamos a poner una parte del almidón de maíz de Chango, la mitad voy a colocar aproximadamente y sigo con el movimiento envolvente. Entonces vamos a ir uniéndolo. Si notan que se le forman grumos, pueden poner un batidor y entonces con el batidor tratar de desarmarlos. No para batir, sino para dar giros y entonces ahí desarmarlos. Y acá el resto del almidón. Así que recuerden que los productos Chango son libres de gluten, así que
esta torta húmeda de chocolate o este fondant de chocolate es ideal celíacos. Y le podríamos agregar unas cucharadas de coñac, de rum, una ralladura de una naranja, pero como yo después los voy a combinar con una crema que tiene sabor, entonces prefiero que la torta sea exactamente así, sola de chocolate. Colocamos en un molde, este es cuadrado, pero podría ser un molde redondo de 22, 24 o 26, depende de la altura que quieran sacarlo. Este es de 22 por 22. Tiene un papel manteca en la base con manteca y acá viene entonces toda la preparación. Ven que queda como muy cremosa. Y esto lo vamos a alisar y después va a ir al horno, de esta manera. Es mucho más liviana que una masa de un brownie, por si les parece que es parecida, pero en este caso es mucho más liviana. Y esto estamos ahí. 1, 2, 3 y se va a ir a un horno. Puede ser un horno a 170 grados durante unos 20 minutos o 25, puede ser un horno a 180 durante 18 minutos. En ese caso se hace un poquitito más oscura la corteza. Lo importante es que el centro quede blando al sacarlo del horno, porque entonces eso nos va a asegurar que después quede muy húmedo en el interior. Vamos al horno. Para acompañar este fondant de chocolate vamos a hacer una crema que tenga un poco el sabor de los turrones propios de las fiestas. Entonces, clásicamente vamos a hacer una crema de estilo chantilly. Voy a poner por un lado crema de leche, una crema que sea rica en materia grasa, y por otro lado vamos a poner azúcar impalpable de productos Chanco. Es súper blanca, es muy fina, tiene un sabor exquisito como para que nuestra crema realmente quede fantástica. Las cremas chantilly siempre las podemos hacer con azúcar común, con azúcar orgánico, con azúcar impalpable. Pero con el azúcar impalpable se funde más rápido el azúcar dentro de la crema y entonces después podemos batir menos tiempo. Voy a comenzar el batido y después lo que tengo es, por un lado, unas almendras que están fileteadas, están picaditas y están tostadas, como tienen los turrones. Y por otro lado, tengo un limón como para sacar ralladura de limón. Así que vamos a darle un medio punto a esta crema antes de integrarle el resto de los ingredientes. Una vez que llegamos a ese medio punto, voy a perfumar con un poquitito de esencia de vainilla. Le voy a colocar la ralladura de limón. Y si quieren pueden agregar unas gotas de algún coñac, algún ron para darle otra característica y perfume. Y después las almendras. Las almendras trato de molerlas todavía un poquitito más con la mano para lograr que queden ahí todas formaditas. Es muy rico el sabor de almendras con el perfume del limón, se combinan muy bueno. Pero tenemos que tener en cuenta que estas almendras ahora van a ser una especie de batidor dentro de la crema, entonces puede que la crema se corte rápido. Por eso tenemos que prestar como mucha atención al punto mientras nosotros seguimos batiendo. Porque es como que hubiéramos puesto múltiples espátulas o batidores dentro de la crema chantilly. Yo creo que ahí ya estamos. Ya tomó cuerpo como para acompañar un postre. Porque esta crema no la podemos poner en manga para decorar porque tiene todos estos pedacitos de almendras. El perfume que tiene invade directamente la cocina. Entonces tenemos la crema, tenemos la torta a temperatura ambiente un poco tibia. Vamos a hacer un complemento para este postre que es una compota rápida de ciruelas o de damascos. Una compota rápida y súper simple para hacer,
para las frutas de carozo, en la época que hay duraznos, pelones, ciruelas, damascos, colocamos una parte de agua y una parte de azúcar impalpable. Por supuesto, el azúcar impalpable de productos Chango. Y entonces, ese almíbar que voy a formar va a ser muy denso, porque saben que el azúcar impalpable siempre contiene una pequeña cantidad de almidón y eso va a hacer que ese almíbar después tenga muchísimo brillo y que las frutas queden bien. Como frutas puedo tener ciruelas, como les dije, damascos, duraznos. Los damascos generalmente los cortamos a la mitad, son fáciles de abrir, sacar y retirar el carozo y entonces después poder armarlos. Y las ciruelas, estas que son grandes, yo las corté en sextos para que tengan mejor forma. No obstante, no mezclo ciruelas y duraznos, o ciruelas y damascos en este caso, porque si no, el color rojo de la cáscara de las ciruelas teñirían los damascos y todo parecería lo mismo. Por eso, como es rápido de hacer, vamos a hacer primero uno y después el otro. Ahí llegó. Cuando llega esa ebullición es porque el azúcar se ha fundido y lo que antes parecía lechoso ahora va a ser un almíbar transparente. Cosas de la físico-química y de la cocina. Colocamos las ciruelas. Acá, dos más. Lado. Y directamente 1 minuto sobre el fuego, retiramos y dejamos enfriar. Lo mismo hacen con los damascos. Si quieren le pueden agregar un poco de ralladura de limón, una vaina de vainilla, una rama de canela. Todo eso lo pueden hacer, pero si no, el gusto de la fruta sí se mantiene perfecto. Y es una compota que después nos puede servir para acompañar helados, para alguna torta, como en este caso de chocolate, o si tenemos algún bizcochuelo que nos ha quedado así por porciones, perfectamente lo bañamos con el almíbar, lo servimos con frutas y con esta crema de turrón y queda fantástico. Así que dejamos que pase ese minuto, retiramos y enfriamos. Tenemos nuestro fondant de chocolate, súper denso, súper intenso en aroma. Vamos a presentar una porción. Voy a cortar así, en ángulo. Vamos a ver lo oscuro, lo profundo que es el aroma. Y acá tengo la crema que batimos con ese turrón que nos inventamos con las almendras, el limón y demás. Y después las frutitas. Ya tenemos los damascos. Muy lindo y súper rico. Esto, y de este lado vamos a ponerle los gajos de las ciruelas. Y entonces combinamos frutas, combinamos algo cremoso, algo muy untuoso como es el chocolate. Y recuerden que a veces pensamos que hacer un postre para celíacos sin taque es aburrido y sin embargo este queda de lujo. Así que vamos a poner un poquito más del almíbar, es tan rico, de las ciruelas. Y acá el de los damascos, que cada uno tiene su color y su sabor, por supuesto. Y entonces, el postre listo para una mesa de fiestas de cualquier época del año, porque el chocolate siempre es rico. Las frutas las podemos ir variando en épocas de invierno con peras y manzanas o peras y membrillos. Ahora con las frutas de carozo y después cuando haya más frutillas o frambuesas y demás, realmente. Pero es una preparación muy deliciosa, muy rica y que podemos tener la masa, por supuesto, hecha y cocida con tiempo.
y después directamente las compotas en la heladera, la crema en la heladera hechas de la mañana. Armamos en 5 minutos los postres de toda la mesa. Y recuerden que siempre que cocinamos con productos Chango, estamos dando lo mejor de nosotros para que nuestra comida salga cada vez más rica, cada vez con más amor y más disfrutable.
cabeza de las fiestas siempre aparecen los piononos salados, es decir, la masa de pionono es una masa dulce, pero después el relleno es salado. Entonces las combinaciones son infinitas, desde hacerlo todo con vegetales, o hacerlo con atún, aceitunas y pepinillos, o de hacerlo con un relleno de una chicken salad, de una ensalada de pollo. Todo eso es válido. Nosotros vamos a hacer este pionono salado mezclando un poco los ingredientes clásicos de los rellenos, pero lo importante es saber hacer bien la masa. No sé por qué no se consume durante todo el año, porque es un plato que es simple de hacer y es muy buena. El pionono se basa en un batido de huevos, azúcar y miel, que después agregamos sólidos y va al horno en una cocción a horno alto por un tiempo muy corto. Entonces queda flexible lo suficiente como para poder ser enrollado sobre sí mismo. Entonces acá tenemos huevos a temperatura ambiente, así baten más fácil, azúcar y miel. Miel más o menos una cucharada sopera para esta cantidad, para esta receta que son 6 huevos. Una cucharada sopera vamos a estar. Y después, sal, sea el pionono salado, sea el pionono para ponerle dulce de leche, siempre lleva una pizca de sal. Lo que no va a llevar es esencia de vainilla, porque después nosotros vamos a combinar con elementos salados. Entonces, yo puedo ponerle una pizca de pimienta al pionono y así tiene buen sabor. Esto lo voy a batir hasta que llegue a punto letra. Ya lo conocen ustedes, el punto donde hace dibujos igual que para el de un bizcochuelo. Mientras esto bate, tengo acá harina de trigo 4 ceros. La vamos a tamizar para que esté bien suelta. Sí. Si bien la pueden tamizar hasta 2 veces, porque tiene que entrar y ser una masa muy aireada. De acá, eso. Y esto lo dejamos hasta que llegue a punto letra y demás. Mientras tanto pueden preparar una placa de 40 por 60 o de 50 por 40 con papel manteca enmantecado. Cuando el batido llega a ese punto letra, que es el que nos permite dibujar, nosotros ya lo tenemos listo. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Pasamos a un bol y después tiramos los secos y con movimiento envolvente los unimos. Pero es tan poca la cantidad de secos que lleva la masa de pionono que la tenemos que colocar dentro de la máquina. Entonces estas máquinas que nos permiten variar la velocidad, yo lo que hago es, en vez de estar al máximo, ponemos a una velocidad media y ahí vamos a incorporar la harina. De esta manera, es harina común sin leudante. Y una vez que integramos todo, unos pocos segundos de velocidad máxima. Ahí, apenitas antes de que nosotros bajemos toda la masa. Y después con el mismo batidor busco en la base, porque muchas veces la harina no se distribuye bien y queda así con grumos. En cambio, de esta manera. Miren que mantenemos el punto letra aún después de la incorporación de la harina. ¿Ven? Esto es fundamental para que después la masa quede bien. Con 6 huevos nosotros vamos a hacer una placa de 60 por 40 que está enmantecada con un papel manteca. Si ustedes tienen las placas chiquitas de horno van a ser 3 huevos o 4 si son un poco más grandes, pero alcanza perfectamente como para eso. Volcamos la masa, ven que se mantiene perfecto el punto. Si lo van a hacer para dulce, a esta misma receta le sacan la pimienta y le agregan esencia de vainilla o de limón. Y después, una espátula, lo primero que hacemos es completar toda la superficie.
placa. Y una vez que tenemos todo eso completo, entonces vamos logrando llevarla para que quede súper lisa. De esta manera. Ahí. Una vez que tenemos la placa lista, vamos a dar unos golpes para que la masa asiente bien sobre la base. Y después muchos lo que hacen es pasarle un dedo alrededor como para hacerle un marco antes de llevarlo al horno. La cocción tiene que ser en un horno caliente, 190 grados por pocos minutos. Les diría que 9 o 10 minutos. Para el relleno de pionono vamos a utilizar mayonesa, pero la mayonesa la vamos a mezclar con una salsa que hacemos en base a almidón de maíz, que va a quedar muy rica y de paso le va a dar un poco más de textura dentro de los ingredientes. Para ello vamos a hacer un roux. Un roux es combinar un medio graso, en este caso tengo yo acá manteca, con almidón de maíz. Así que primero fundimos la manteca y después vamos a hacer esa unión justamente del almidón y la materia grasa antes de incorporarle la leche. Podríamos hacerlo también con aceite. Ustedes deciden, pero primero tenemos que fundir muy bien la manteca y ahora el almidón de maíz. Saben que trabajamos con el almidón de maíz de Productos Chango, que siempre nos da la mejor calidad para todas las recetas que nosotros preparamos, y lo podemos conseguir en estos envases grandes y otro envase también un poco más pequeño. Acá, de esta forma podríamos hacer una especie de salsa blanca para celíacos, porque todos los productos Chango son sin TAC, están certificados, así que perfectamente esta salsa podría ser, si la manteca o mantequilla es sin TAC, la leche también, entonces podríamos tener una salsa muy buena. Tenemos que esperar que esto cocine un poco, unos 30 segundos, más o menos hasta un minuto, y luego le vamos a integrar la leche. Una vez que cocinó, eso directamente, entonces voy con la leche, unimos bien y con un batidor o con la misma espátula vamos a unir todo. Acá es donde yo puedo ponerle una pizca de sal, después podemos rectificar, pero en principio una pizca de sal, un poquito de pimienta y de nuez moscada. Todo eso va a formar. ¿Qué es lo que ocurre? Como siempre que espesamos con almidón, cuando se llega al punto de hervor, el almidón gelifica, atrapa todo el líquido que nosotros tenemos y entonces empieza a ser una salsa espesa. Y una vez que espesó, tenemos que cocinarla durante un minuto para que no nos quede un sabor como de harina o de almidón crudo. Por eso es que siempre se cocinan salsas. Esta salsa base después yo podría agregarle una cucharada de mostaza o una cucharada de tomillo fresco molido o de cibulet y así transformarla como para poner encima de una pechuga o de unos vegetales o de un zapallo al horno. Es muy rica por per se. También aquellos amantes del curry podrían directamente poner un poco de curry ahora en este momento antes de que espese. Ahí, cuando empieza a hervir, nosotros vamos a notar que la salsa pasa a tener otra consistencia totalmente distinta.
como cuando hacemos canelones, que le ponemos por encima la salsa. Vamos. Al fuego. Ven cómo queda fantástica la salsa, súper brillante, con una textura maravillosa y muy, muy rica. Esto lo voy a poner en una fuente y como son salsas que están espesadas en base a almidón, siempre forman costra, como la crema pastelera. Por eso, cuando nosotros enfriemos una de estas salsas, enseguida le ponemos un papel film o un papel manteca por encima. Así recién la vamos a enfriar, porque si no vamos a tener después una costra por encima. En cambio, de esta manera, esto puede irse a la heladera unos 10 minutos y luego la vamos a mezclar con la mayonesa. Y con eso vamos a untar el pionono. Y lo primero que hacemos es despegarlo con una espátula o un cuchillo, todo alrededor. Y nos tenemos que fijar que tenga coloración de este lado, porque si tiene coloración, yo voy a poder despegar el papel. Si no tiene coloración, no voy a poder hacer eso. Como la placa lo sigue cocinando, lo primero que yo hago es pasarle una rejilla por ahí, de esta manera. Entonces ya no sigue cocinando y uso esta misma placa caliente y así aceitada o enmantecada por encima. Y en 10-15 minutos puedo despegarlo del papel y directamente ya está listo para trabajar. Tengo la masa del pionono lista, le corté con un cuchillo serrucho los bordes porque a veces eso impide que después podamos enrollarlo. Con esos bordes después uno los puede secar y usarlo como una harina para la masa de alguna torta o de una tarta como la Linzer, por ejemplo. Acá tenemos esta salsa que hicimos recién y la vamos a unir con mayonesa y eso nos va a permitir después untar bien. Tiene mucho sabor la salsa, entonces con la mayonesa después queda muy bien. Esto lo unimos acá y muy buena consistencia tiene y esto es lo que vamos a usar nosotros de relleno. Aparte y con una espátula a extenderla por todo el pionono. De esta manera. Capa delgadita como para después poder tener esa preparación. Y después es cuestión de ir poniendo los elementos que quizás nos gusten más o menos. Podemos colocar un poco de jamón cocido, que es el que se corta mejor. El jamón crudo no se corta bien dentro del pionono, entonces es preferible no poner jamón cocido. Después podemos poner algunos palmitos que son clásicos de la Navidad. Si son muy gruesos, conviene muchas veces afinarlos un poco para que queden después más armaditos. Todo esto lo ponemos acá como al final. Y
ahí hacemos como esa primera vuelta apretando bien. Después es cuestión de que desarmen. Si vamos a poner espárragos, que en esta época hay y que llegan normalmente a la Navidad y a la mesa de fin de año, vamos a guardar las puntas después para decorar, pero los troncos que son tiernos los vamos a utilizar para el interior, porque después quedan muy ricos. Los espárragos están hervidos, ¿no? Los espárragos están hervidos con agua y sal. Acá tenemos huevos duros que están cortados en sextos. Mira. Tenemos unos morrones al horno. Y también podrían ser pedacitos de berenjenas que podemos hornear. Acá tengo unas aceitunas negras, están picaditas. Por eso, como lleva muchos ingredientes que tienen sal propia, entonces es preferible a veces no abundar demasiado con la sal. Y después unos tomates cherries. Estos, como eran grandes, los corté al medio, porque si no iban a ser demasiado grandotes. Y después, bueno, tenemos queso cortado muy delgadito. Vamos a ponerle acá. Y forma un poco más de esto para que vaya pegando la masa a medida que va pasando, de esta manera. Tenemos más o menos todo para darle color y demás, entonces vamos a ir apretando hasta que vaya cubriendo. Cada tanto, si quieren, lo que pueden hacer es un poquito más de la crema, cubrir, ¿sí? De esta manera, apretamos siempre para que todo, acá, nuevamente, y finalmente eso. Y una vez que tenemos todo arrollado, con las manos tratamos de darle bien forma cilíndrica y podemos, si queremos, envolverlo directamente con este papel, así, y si no, darle unas vueltas de papel film para que lo apriete bien, lo aprisione durante 2 o 3 horas. Esto lo podemos hacer a la mañana y nos queda perfecto para la noche. Podemos hacerlo el día anterior porque hasta 48 horas podemos tenerlos en frío sin ningún tipo de problemas. Así que lo llevo al frío y vamos a decorarlo. Cuando ya tenemos muy frío el pionono, está arrollado, entonces vamos a quitarle el papel. Tiene la piel de la masa, muchas veces se le va, ven como acá. Eso. Perfecto, ahí estamos. Mira. Y ahí lo tenemos. Vamos a recubrirlo con un poco de... Vamos a recubrirlo directamente con la salsa. Por acá. Ahí estamos. Con mayonesa o con la misma salsa que nosotros hicimos. Todo por encima. Y después tengo rúcula fresca, está súper lavada y súper picada como en una chiffonade, como para ponerle todo por afuera.
Esto lo tenemos que hacer a último momento. Nosotros podemos tener hasta la parte de la mayonesa justo armada y después el resto se lo vamos a agregar casi en el momento de llevar a la mesa o un ratito antes. Ahí. Un poquito. De esta manera. Y vamos a cortar la porción antes de llevarlo a la tabla y ahora a pasarlo. Tiramos. Acá. Y nosotros nos habíamos guardado unas puntas de espárrago que van a terminar ahora coronándolo de esta manera para refrescar un poco, ¿no? Todo el plato. Y teníamos algunos tomatitos cherry también para poner. Y entonces tenemos una entrada muy linda para una mesa de verano, sea época de fiestas o sea cualquier época, realmente funciona muy bien porque no da mucho trabajo hacerlo. Nosotros podemos ir variando el relleno de cada sabor según lo que prefieran en nuestra mesa familiar o de amigos, y bueno, y cocinar siempre con nuestros queridos productos changos, porque entonces las recetas nos salen mucho mejor.